Esperamos que nuestra oración We hope that our prayer sea para la honra y la gloria del Señor be for the Jesucristo. honor and the glory of the Lord Jesus Christ. Dios bendiga a todo el cuerpo The ministerial, Lord bless the whole ministerial body, hermanos, sus hogares, their homes, la casa del apóstol del Señor the house Jesucristo. of the man of God. Nuestro hermano Asael, Dios le siga Our brother fortaleciendo. Asael, may the Lord keep fortifying him. Vamos, hermanos, a invitar al coro We're going to invite the choir para que ellos, so that they también ellos, den la gloria a nuestro can Dios, also give the glory to our como God el corazón de la as the iglesia heart of the church que ellos son, that they are, y nos alegren a nosotros, and help us rejoice y nos impulsen, and nos motivate us animen para glorificar el nombre de to nuestro Dios. glorify the name of our God. Van a tomar nuestros hermanos su libertad Our y que brothers will Dios take los their bendiga. liberty, and may the Lord bless them. Bendito sea nuestro Dios. Así lo sea, amén. Gloria al Señor. Amén, así es. Se nos ha predicado, hermanos, de esta hermosa ciudad. Más allá del sol, dice un canto. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Un día Dios nos lo permita poder andar por esas calles. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, así es. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor, amén. Así es, amén. Aún no se ha dicho la mitad. Dijo el varón de Dios, estamos en antesala del reino de Dios. Pero un día hemos de estar con Él por la eternidad, gozando y disfrutando de ese hermoso privilegio. Gloria a Cristo Jesús. No está muy lejos. No está a una distancia, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Sí, así es, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así es, amén. Gloria al Señor. Sí, así es, amén. Amén, así es.
dijo el hombre de Dios, sin la santidad nadie verá a nuestro Dios. Allí no entra cosa corruptible. Ni carne ni sangre, dijo el hombre de Dios, heredará el reino de nuestro Dios. Sí, así es, amén. Gocémonos, pueblo de Dios. Qué hermosa esperanza en la que estamos viviendo por la palabra de un siervo de Dios. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Sí, así es, amén. Gloria al Señor Jesús. Así es, amén. Un Cristo que no está colgado en un madero. Un Cristo como el hombre lo predica, porque Él está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Sí, amén. Es bondadoso y misericordioso. Y lo ha manifestado con cada uno de nosotros. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la abundante misericordia del Señor que ha sido por nosotros. Bendito sea el Señor. Amén, así es. Amén. Gloria al Señor. Para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Hermanos, tu hermano te va a invitar a que tomemos las epístolas del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, para recordar en esta bendita mañana lo que cada una de ellas nos trae. Porque es el hombre de Dios que está presente en este hermoso tiempo. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí. Y esa palabra es la que nos viene a darnos vida. Y quisiera tu hermano tomar una carta apostólica fechada con el 5 de octubre del 2012 para recordar su bendita palabra.
Dice de esta manera para la gloria del It says Señor. in this manner for the glory of the Lord. Esto me hace pensar This makes me think, más que en mi salud, more than in my health, en vosotros, in you, en que viváis con toda vuestra familia that you live with all your family y descendencia en la misma unidad, and have that same unity, riqueza y dignidad como lo que riches and sois, dignity as you are, un grande pueblo, a great people, unido a través de la elección united through the election por los apóstoles by the apostles y por vosotros mismos. and by us ourselves. Y me constriña escribiros And it is easy to write to you, para recordaros to remember que tenéis una obligación de transmitir that you have an obligation to transmit a los vuestros el orgullo to your own the joy, y la satisfacción de ser the pride, la the iglesia del of Dios being vivo, the church of the living God, columna y apoyo de la verdad. column and pillar of truth. Pues esta bendición Well, this blessing implica que debemos tener implies that we need to have el cuidado de preservar lo que recibimos, the care of preserving what we have received, la palabra de Dios the word of God, y la adopción como hijos y pueblo, and the adoption as children and people, propiedad eterna eternal con que property, Dios nos bendiga, which what the Lord has blessed us with, para la honra y la gloria del Señor. for the honor and the glory of the Lord. Hermanos, tomen sus Brothers, asientos. take your seats. Y luego sigue diciendo en esta carta, And then he keeps saying in this letter, ¿y qué es lo que hago and what is it that I do? sin orar por todos But vosotros to pray for all of you, para que Dios os cuide so that the Lord can take care of us y os mantenga unidos and maintain us united como un pueblo as a people, evangelizado e instruido and instructed por dos apóstoles, by the apostles, anhelando poder ser desiring to be el que os congregue the one to congregate con mis sencillas palabras, with my simple words, como aquel sentimiento de Cristo like that desire and feeling in Christ, que lloró desde el monte, that he cried from the mountain, lamentándose por su From the mount. pueblo. lamenting for his people. Y nos da el texto de Mateo And 23:37. he gives us a text of Matthew 23, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalem, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta how many sus times did I try to polluelos? group my children like the chicken groups the chicks Debajo de sus alas, under her wings, para la honra y la gloria del for Señor the glory of the Jesús. Lord. Acabamos, hermanos, de darle lectura We have just given lecture a las palabras to the words de un apóstol del Señor. of an apostle of the Lord. ¿Nos trae gozo? Does it give us joy? ¿O ya, hermanos, se debe de olvidar uno de esta carta? Or one should forget about ¿Nos this debemos de letter? olvidar, hermanos, de las cartas del varón de Dios? Should we forget the letters of the man of God? No. Él nos ha enseñado He has al taught cuerpo us ministerial The ministerial body, que debemos de estar that we need to be recordándolas, remembering them, estar hablando de ellas, to be speaking about them, porque esta es la palabra que tenemos because this is a word that we have presente para el pueblo de Dios present for the en people of estas God lluvias tardías. in these later rains. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Tomamos las Sagradas Escrituras, I took this sacred scriptures. hablamos de los hombres de Dios de aquel tiempo, We spoke about the man of God of ¿verdad that que time, sí? correct? Hablamos de lo que quedó escrito, We talked about what was left written, de los testimonios que dan a conocer de la vida de Cristo of the testimonies that acknowledge the life of the Lord Jesus Christ, y también de los hombres de nuestro Dios. and also the man of our God. Pero también en este tiempo But also in this time, está un hombre, hermanos, there is a man escogido por Dios, chosen by God, ungido por Dios anointed by God, para traernos ahora to bring us now la doctrina revelada the doctrine revealed que Él les da a cada uno de ellos. that he gives to each one of them.
Y acabamos de darle lectura. And we have just read En los sentimientos in the feeling que hay en los hombres de nuestro Dios. that exists in the men of our God. ¿En qué, hermanos? In what? En los sentimientos que hay en el apóstol de The Jesucristo. feelings that exist in the apostle Jesus Christ. Y que dice, esto me hace And it pensar says, this makes me think más que en mi salud. more than in my health, Dice, en vosotros. in you. ¿En quién, hermanos? In who, brothers? A ver, ¿en quién está pensando? Who is he thinking about? Hermanos, ¿se preocupa por quién? He worries for who? Hermanos jóvenes, Young brothers, hermanas señoritas, young sisters. tenemos aquí a un padre. Here we have a father. ¿Tenemos a qué? We have what? Aquí a un padre A father que se preocupa, that worries, hermanos, tiene un pendiente. who has a worry. Iglesia del Señor, Church of the Lord, también por cada uno de vosotros. also for us. ¿Verdad que sí? Isn't it true? Y estos hombres traen And these men bring lo mejor para su pueblo. the best for their people. La vida que trae estabilidad The life al that ser brings humano. stability to the human being. Y que desde el 9 de junio de And since the 9th of June 1964, of 1964, el apóstol Samuel Joaquín the apostle of the Lord, Samuel Joaquin, inició el ejercicio he initiated the practice de un trabajo que sería of a work that would be constante, constant, incesante, sin interrupciones, without interruption, incansable, without growing tired, admirable. admirable. Y así fue, hermanos. And was it that ¿Desde way, cuándo? brothers? Since when? ¿Desde cuándo? Since when? Desde ese mismo día en que Dios Since that same day when God hiciera manifiesto manifested que sería Él that he would be que tomara la dirección de la the iglesia. one to take the direction of the church. Tomó en sus manos He took in his hands también un compromiso, also a commitment, una responsabilidad de a trabajo responsibility of work y entrega hacia giving su pueblo. to his people. ¿Y es verdad? And is it true? A ver, hermanos, ¿es lo que hemos visto en el apóstol del Señor? Is that what we have seen in the apostle ¿O of qué the es lo Lord? que hemos visto? Or what have we seen? Porque somos testigos. Because we are witnesses. Tengamos un año en la iglesia, Whether we have a year in church, tengamos 2, 3, whether we have 2 or 3, o tengamos 20, or 25, whether we have 20 to 25, hemos visto we have seen el trabajo, the work, ¿verdad que sí? Como decimos, like we say, constante, constant, incesante, sin without interrupciones, any interruption. incansable. Y yo siempre digo, And I always say, y yo admiro and I admire a este hombre de Dios. that this man of God, Cómo Dios lo ha how God ayudado. has helped him. ¿Verdad que sí, hermanos? Isn't it true, brothers? Marca el comienzo de 50 años de ir y It venir, marks the initiation of 50 years of coming and going, de viajar, de caminar, of traveling and walking, de exhortar, of exhortation de comportar y comforting. predicar and preaching el Evangelio de Cristo the gospel of por Christ todo el mundo. throughout the whole world. ¿Verdad que sí? Isn't it true? 50 años. 50 years? A ver, 50 años, hermanos. 50 years, brothers? Hermano, es hasta el 9 de junio. Brothers, till the 9th of June. ¿No acuerda que él No. ya andaba? Remember that. ¿Ya andaba qué, He hermanos? was already what? ¿Ya andaba él He trabajando? was already working. ¿Ya andaba él He predicando? was preaching. Sí. Yes. ¿Estaba al cuidado y al pendiente de la He iglesia? was watching and taking care of the Amén, church. así lo es. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. El crecimiento de la iglesia es cada vez growth más Of the church is every time even more acelerado, hermanos. accelerated. Y los países en los que And tienen the countries presencia de esta doctrina that have presence of this doctrine, son cada vez más. there are more every time. Los viajes se incrementaban, The trips started to increase. las giras misioneras eran cada vez más The constantes missionary tours were more constant. y con cada una de ellas And with each one of them,
aumenta también la cantidad de kilómetros recorridos It augmentates the kilometers of travel por el apóstol del Señor Jesús with the apostle of Lord Jesus Christ. en trabajo de predicación. The work of preaching, Han sido 50 años they have been 50 years de labor continua, of continuous labor, de jornadas extensas, of extensive trips, de cambios de clima of climate changes, y de horario, and pero- of hour. pero también han sido 50 años But they have also been 50 de years éxitos constantes, of constant triumphs, de recompensas of en el compensations trabajo, in the work, in the de work satisfacción. of satisfaction. ¿De qué, hermanos? Of what, brothers? Han sido otra vez 50 años They have been 50 years de éxitos constantes, of constant success, de recompensas en el trabajo, of compensations in the de work, satisfacción. of satisfaction. Y nos lo recuerda las Sagradas Escrituras And the Holy Scriptures remind us en la segunda de Corintios capítulo 2, in 2 verso Corinthians 14. 2:14, Algún hermano, alguna a hermana. brother or sister, Amén. Amén, así lo es. Bendito sea el Señor. blessed be the Lord. Así es, amén. Siga, hermano. Amén, gloria al Señor. Amén, así es. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Así ha sido, hermanos. Has it been that way, brothers? Fíjate hasta dónde Look to ha llegado el olor que traen that odor that they have y despiden los hombres de nuestro Dios. and the smell that servants of God give. Ha llegado a más de 45 naciones. It has arrived to more than 55 nations. ¿Es algo de admirar? Is it something to admire? Oye, ¿es algo de que tenemos que dar a conocer? Is it something that we have to make ¿Que known? tenemos que hablar de esto, hermanos? Do we need to speak of this? Sí. Yes. Dijo el apóstol Pablo, yo debería de ser alabado. He said I should be praised. ¿Sí te acuerdas de esa porción? Do you remember that portion? ¿Qué decía el hombre de Dios What did the man of God say? a la iglesia de los To Corintios? the church in Corinthians. ¿Qué estaba faltando en la iglesia de What Corinto? was missing in the church of Corinthians? ¿Qué es lo que él sentía, presentía en ellos? What did he feel in them? Aunque era una iglesia Even though it was a church, que él los alababa en una manera. he praised them in a certain way. ¿Verdad que sí? Isn't it true? Porque dice él allá en su primer capítulo He says there in the first chapter que le daba gracias a Dios that he gave thanks to God porque Dios los había enriquecido because the Lord had enriched them en palabra y en in ciencia. word and in science, ¿Verdad que sí? En los dones in the gifts espirituales. that are spiritual. Pero también había otra cosa But also there was another thing que veía el apóstol del Señor that the man of God Jesucristo. saw. Oye, ¿era bonito la iglesia de Corintio? Was the church of Corinthians En el beautiful? sentido de que eran ricos en palabra y en In the way that they ciencia. were rich in knowledge and in a Oye, word. ¿eso ayuda? Does that help? A ver, hermanos, ¿eso ayuda? Does that help? Sí, el ser enriquecidos en To palabra, be enriched in word, en in ciencia, knowledge. ¿es de beneficio? Is it a benefit? ¿Es de bendición? Is it a blessing? ¿Pero cuándo? But when? A ver, hermanos, ¿cuándo? When? Cuando las obras van acompañado de acuerdo When those works are accompanied a ese according conocimiento y a to ese that nivel de qué, knowledge hermanos, and de that level ciencia. of knowledge. ¿Verdad que sí? Si no, hermanos, If not, es que en vano. it is in vain. ¿O no es así? ¿De qué sirva de que yo What would it tenga matter if I had un conocimiento tan, a great knowledge sin ponerlo a practicar? without practicing it? ¿Verdad que sí? ¿De qué serviría? What would it matter? De nada. Sería todo en vano. Everything would be in vain.
En vano, hermanos. In vain, brothers. Pero es bonito But it is beautiful traer a la recordación to remember estas cosas porque nos está these diciendo el things apóstol because del the Señor apostle of the también, Lord is telling us en que viváis con toda vuestra familia that you live with all your family y descendencia en la misma and descendants in the same unidad, unity, riqueza riches, y dignidad and como lo dignity que sois. as you are. A ver, hermanos, ¿es verdad? Is it true, brothers? Sí, hermanas, es verdad. Is it Así, true, así sisters? hemos sido bendecidos por parte de Dios. We have been blessed that way by God. ¿En qué? In what? A ver, en unidad, In unity, en riqueza, in riches, una dignidad, dignity. sí. Pero Yes. ahora, hermanos, But now, brothers, ¿en qué la hemos puesto nosotros? in what have we, Ejercitado. in what way have we practiced it? Ahora, ¿en qué la hemos puesto? O empleado, How have we employed? no allá en el mundo, hermanos. Not in the world. A ver, ¿no en dónde? Not where? No allá en el mundo. Not in the world. ¿En dónde? Where? Aquí, hermanos, en el pueblo de nuestro Dios. Here in the people of God. ¿Aquí dónde? Here, En where? la iglesia de In the Cristo. church of Christ. Sí, decíamos que tenemos que una obligación, dice We el have apóstol an del Señor, obligation, says the apostle of the Lord, de transmitir a los to vuestros transmit to our own el orgullo y la the satisfacción pride and that satisfaction de ser of being la iglesia del Dios vivo, the church of the living God, columna y apoyo de la calling verdad. and support of the truth. Dice, pues esta What bendición says, this blessing implica que debemos tener implies that we should have el cuidado the care de preservar lo que to preserve recibimos. what we have received, La palabra de Dios the word of God, y la adopción como hijos and the adoption as y children pueblo, and people, propiedad eterna eternal property con que Dios nos that bendijo. God has blessed us with. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of Jesus. Decíamos, hermanos, We said, brothers, hace 50 años de distancia 50 years ago, de aquel 9 de junio, of the 9th of June, seguimos viendo a un hombre we keep seeing a man entregado a su misión, that has given himself completely to his mission, comprometido con su ideal committed himself with his ideal, y preocupado por la superación de su pueblo. and worried for the prosperity of his people. Los días y los años The days and years inevitablemente han transcurrido, inevitably have passed, pero en él but in him, pareciera que en lugar de un desgaste, it seems that instead of a loss, le han traído nuevos brillos it has brought him new para continuar contento con este trabajo light, so he can continue in this path, que in this work le entusiasma tanto that brings predicar. him enthusiasm to preach. Predicar la verdad de Dios. Preach the truth of God. Es por eso That is why que su pueblo le quiere tanto. his people loves him so much. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Sí, hermanos. Is it true, brothers? ¿Amamos al varón de Dios? Do we love the man of God? Sí. Y decíamos hace unos And we momentos, said moments ago, recordando el apóstol, yo debería de ser remembering ¿qué? the apostle, Alabado. I should be praised. Oye, y en este tiempo, And in this hermanos, time, brothers, nuestro hermano Samuel Joaquín our brother Samuel Joaquin, debe de ser alabado. should he be praised? Otra vez, Once debemos again, de alabar, Should we hermanos, praise al apóstol del Señor Jesús, the apostle of Lord Jesus, el trabajo, the work, su cuidado, su pendiente, his worry? su preocupación. Sí, Yes, dice el hermano, the brother said, cuidar su honor. take care of his honor, ¿Verdad que sí? right? Oye, ¿y cómo vamos a hacer And eso, hermano? how are we going to do that? A ver, ¿cómo vamos a hacer eso? How are we going to do that? ¿Cómo? How? Hermanos, 2 de Corintios, 2nd of Corinthians, segunda de Corintios, 2nd of Corinthians, perdón, hermanos, primera de forgive me, Corintios. brothers, 1st of Corinthians,
capítulo 11, verso 1. ¿Algún hermano? Chapter 11, verse 1. Dios le pague a nuestro hermano en el My nombre brother. del Señor. In the name of the Lord. Preguntábamos hace unos momentos, We asked a few moments ago, ¿cómo voy a yo alabar al apóstol del Señor? how am I going to praise the apostle ¿Nos of the Lord? corresponde? Does it correspond to us? A ver, nos corresponde, hermanos. Does it correspond to us? No es de todos el hablar acerca It's not for everyone de to la speak elección de un about hombre de Dios. the election of a man of God. ¿O es de todos? Or is it for everyone? A ver, ¿es de todos? Is it for everyone? ¿O en quiénes? Or in who? El mundo The world habla de él. speaks about him? Sí habla de él. Yes, they speak A about ver, him. ¿habla del varón de Dios? Do they speak of the man of God? Dicen que es un They humanista. say that he is a humanist, ¿Verdad que sí? right? ¿Que es un qué? That he is Humanista. a humanist, Un hombre an ejemplar. exemplary man, Un hombre dadivoso. a giving man, Un hombre generoso. a generous man. ¿O no es así? Or is that not true? Hasta allí ellos les alcanza. They are able to ¿A qué, hermanos? A ver see to that point las cosas the things materiales. that are material. Pero en su pueblo. But their people, his Pero ahora people, nosotros, but hermanos. now us, brothers, Ahora nosotras, now hermanas. us, sisters. ¿Ahora qué? Now what? A nosotros, ¿dónde nos corresponde? What corresponds to us? ¿Nomás de traer a la memoria? Just to bring to our ¿De memory hablar? and speak? No. No. ¿Sino de qué? De But ser to imitadores. be imitators. Otra vez, sino ser que imitadores. Imitators. Y decía el hermano, And the brother de una said, responsabilidad it's a responsibility que la cual tú y yo nos debemos that you and I, ¿de qué, hermanos? De tomar. that we should take. ¿Verdad que sí? Hermanos Isn't it jóvenes. true, young brothers? A ver, hermanas Young señoritas. sisters? Este es nuestro deber. This is our duty. Este es nuestro deber. This is our duty. Porque aunque diga el joven o la Because even señorita, though the young brother, young sister say, no lo hago, no lo tomo. I don't do it, I don't take it. Hermanos, el Señor ya te escogió. The Lord has already chosen you. Hermana, el Señor ya te trajo a su Sister, pueblo. the Lord has already brought you to his people. ¿Verdad que sí? Isn't it true? Sí, bendito sea el nombre Yes. del Señor. Blessed be the name of the Lord. Pero hermano, mire, yo no quiero, hermano. I don't want to, brother. Yo quiero vivir este mundo. I want to live this world. Quiero ganar la fama, la I gloria want to de este gain mundo. fame, the glory of this world. Acordémonos. Let us remember, Yo les decía a los hermanos de Miami and I told the brothers in hace Miami, unas semanas, el día a que few weeks ago, nacimos, the day that we were born, desde ese momento que from that nacimos, moment that we were born, empezó para nosotros it started for us el reloj del tiempo para the clock presentarnos of time delante de to Dios. present ourselves before God. ¿Verdad que sí? Isn't it true? A ver, desde ese día que Is that venimos day al mundo, that we came to this world, desde ese from día, that day, ya inició ese día de nuestro encuentro that initiative our time con Cristo el of Señor. arriving with Christ Y the hermanos, Lord. no lo podemos And we cannot evitar, no lo podemos avoid evadir. it. Hermanos jóvenes, tenemos que un día Brothers, presentarnos one day delante de we need Dios. to present ourselves before God. Mira, déjate, doy un testimonio, hermanos. Let me give you a testimony, brothers. Tu hermano estuvo allí en en San Bernardino, Your California, brother was in San Bernardino, California, y me decía un hermano, and a brother told me, hermano, hace unos días brother, a few days ago, se aventó un joven a young man uno de los puentes por donde pasa el freeway, jumped from y a se bridge quitó la where vida. the freeway passed, from where the freeway para que passes, veamos, iglesia and he del took his Señor. life away, so we can see Church of the Lord. Se quitó, ¿qué? He La vida. took his life away. Fíjate hasta dónde y qué Look. punto To what point? llega aún la juventud. Even the youth arrives. Porque la juventud piensa que va a Because the vivir youth thinks that they're por going to live muchos años. for many years. Pero fíjate But cuando look, el mundo, when the world, ¿qué hace el mundo con la juventud? what does the world do with the youth? Hermano, los revuelca. ¿Verdad que sí? Los revuelca. They
los allá como basura. Discúlpame que hable así porque así es cierto. like trash. ¿Sí, hermanos? Forgive me for saying that. ¿A but dónde it's están? true. ¿A dónde los vemos? Where do we see the youth? Un hermano me decía que le dijo a su mamá, yo A prefiero brother verte told me that his mother said, allá en las banquetas donde te vi antes I prefer to see you there in the sidewalk que en la iglesia. than in the church. Qué triste, How sad. ¿verdad que sí? Isn't it true? Y regresando a la historia de este joven, se salió, hermanos, de la iglesia, And that young brother left. pensando que él Thinking tenía una vida por That delante. he had a long life ahead of him. Se fue a disfrutar He años, left to enjoy. sí, anduvo con todo. He was Pero, doing everything. pero fíjate lo que hace But el mundo, hermanos Look what the world jóvenes. does, brothers. Sí. Y va a llegar ese momento That que el moment mundo los va will arrive when the world a despreciar. will reject you. Sí, les va a dar las espaldas. They will give you their Nomás backs. mientras que traen dinero While you have money o traen un carrito por or allí, a car, pero el día de mañana los va but tomorrow a dar una patada, los they're va a going to kick pisotear. you and stop over Y you. fíjate qué triste And look how sad la vida de este joven, ya no sabía dónde is ir. the life of this young Tenía un man. lugar donde podía ir. He had a home to go to. Allí estaba la iglesia, There was a church. allí estaba su pueblo, There was his people. allí estaba su There familia. was his family. Pero andando en esa vida, Living in that life, una vida de soledad ya, en que nadie lo quiere a y nadie lonely lo life in estima. which nobody wanted him. Y él tomó la decisión And he took the decision de quitarse la to vida. take his life away. Como que es algo muy It's something very raro, hermanos, de que un joven se quite la vida. so sad for a young person Pero to take their sí life away. sucede, hermanos jóvenes, hermanas, Young señoritas. sisters and young brothers, it happens. Por eso mira el That is cuidado que why. tiene Look at the care el apóstol del that the Señor apostle of the Lord Jesucristo. has for you. Cómo ha trabajado, How he has worked, cómo ha cuidado. how he has taken care of. Y decía él, hermanos, And el he said, apóstol del Señor, The apostle of the Lord, el 14 de febrero del the 2012. 14th of February of 2012. Y estas fueron sus And palabras. these were his words. He servido al Señor I have served the Lord desde mi niñez. since my childhood. Fui para el Señor. I was for the Lord. Pasó mi juventud My youth passed, y fui del Señor. and I was from the Lord. He llegado a la vejez I have arrived to an older y age, soy del Señor. and I am from the Lord. Ha llegado la enfermedad The sickness has arrived, y soy del Señor. and I am from the Lord. Qué hermosa es la vida de los How siervos de Dios. beautiful is the life of the servants of God. ¿Y la de nosotros? And our life, ¿Debe de ser igual? should it be the same? A ver, hermanos, ¿debe de ser igual la vida de Should nosotros? our life be the same? Sí, hermanos, debemos Yes, de brothers. imitar. ¿Verdad que sí? ¿La vida de quién? The life of who? De los siervos de Of nuestro the servants of God. Dios. ¿Cómo, hermano? How, brothers? ¿Cómo? How? Pues Él nos está aconsejando en Well, lo que he is estamos advising leyendo en la us in what carta. we're reading in the letter, ¿Verdad que sí? right? Dice, debemos de tener el says cuidado de We should preservar have the care of lo preserving que recibimos. what we have received, La palabra de Dios the life, the word of God, y la adopción como hijos y and pueblo the adoption of his children propiedad and people, eterna eternal property con Dios, with God, perdón, con que Dios nos bendijo. with which God blessed us. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Bueno, ¿qué es la vida de la iglesia del Señor? But what is the life of the church of the Lord? ¿Qué es estar dentro del pueblo de Dios? What does it mean to be part of the people of God? Yo veo hermanas acá en el coro, I veo see hermanos en sisters el in coro. choir, brothers in choir. Eso es parte de la vida Is that part of the life? dentro de la iglesia del Señor. Inside of the church of Y the es Lord? un lugar hermoso, hermanos. And it's a beautiful place, brothers. Que qué bonito que And hubiera how más beautiful hermanos that there would be more brothers que ocuparan estos that lugares. they occupied this place. ¿Verdad que sí? Yo True. veo lugares vacíos. I see empty spaces. Qué bonito que How naciera en el beautiful corazón del That it was hermano. born in the heart of the brother. Yo quiero ser más. I want to be more. A ver, hermanos, yo quiero ser más. Brother, I want to be more. Nos dijo el varón de The Dios man of God told us en una ocasión, in one occasion, ¿cuál es el propósito de Dios de traerte al pueblo de Dios? what is the purpose of God to bring you to his people?
¿Cuál es el propósito, hermano? What is the purpose, brother? ¿Con qué fin nos llamó With el what Señor? end did the Lord called us? ¿Nomás estar ahí en la banca? Just to be there in the bench? A ver, hermanos, ¿nomás estar ahí en la banca? Just to be there in the bench? Hermanos, ¿nomás estar allá en la banca? Sisters, just to be there in the bench? No, hermanos, nos No, trajo brothers, He brought us ¿para qué, hermanos? for what? Para prosperar, para To mejorar. prosper. ¿No ha sido así el trabajo del apóstol del Señor? Hasn't the work of the Cuando Lord, Dios apostle lo of the Lord pone that way, en been el that way? lugar que Él le correspondía, nomás se quedó allí. When he was given the place that it corresponded to him, did he just stay there? Hermanos, cruzó sus brazos. Did he cross his arms? No, hermanos. Él al momento At the inició moment he initiated de que la iglesia del Señor that in the church of the Lord, creciera, it grew. se extendiera It extended itself por todos los lugares, throughout all the places, a diferentes naciones, to different nations pueblos, razas. Peoples. and races. Oye, ¿y lo ha logrado hacer el apóstol del Señor? And has a servant of the Lord done Sí. that? ¿Lo ha logrado alcanzar el apóstol del Señor? Sí. Yes, he has ¿Verdad que fulfilled sí? that. Porque decíamos, más a Dios Because gracias que nos lleva a qué de siempre, Give de thanks to triunfo, God that ¿qué? he's En always taking us from triunfo. triumph to triumph. Y nos ha dicho, por la gracia de Dios And soy he lo has said, que by soy. the grace of God, we are what we are. Y Dios me ha And fortalecido. The Lord has fortified me. Decíamos, ha llegado la enfermedad. We said, the sickness has arrived. ¿Te acuerdas hace unos, qué diríamos, no mucho atrás, decía, aún no me he And you guys cansado? remember? ¿Sí te acuerdas que nos dijo el varón Do you de Dios? remember that the man of God said, Aún todavía no me he and I'm still, cansado, todavía haven't tengo grown ese tired. mismo I am the same. vigor, ese mismo I deseo have that same desire and vigor de seguir to keep trabajando. working. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of God. Nos habla las Sagradas The Escrituras Holy Scriptures tell us de que una vez el pueblo de Israel salía a la batalla that one time the people of Israel went out to battle, y entre ellos salió and among them el rey David. King David came out. Y estando en la batalla, And being in the battle, estando allá en la guerra, being there at war, la vida de este hombre the life of this man corrió peligro. was a running danger. ¿Verdad que sí? Isn't it true? ¿Estaba al borde de qué? A ver, ¿estaba al borde de qué? He was at the border ¿De la of what? muerte, hermanos? Of death. Sí, Yes. pero ahí estaban unos hombres But there were some que men estaban peleando, that they were fighting, contra that sus they were enemigos, fighting against their enemies, pero ellos no quitaban but they didn't take away su their sight. vista. ¿De quién? From who? Ellos sabían quién estaba en la batalla. They knew who was at battle. Ellos sabían quién They andaba knew peleando. that he was fighting. ¿Era quién, hermanos? It was who, brothers? Era el hombre de It Dios. was the man of God. Y viendo en esa situación le dijeron, Seeing him in that situation, they told him, no salga más, do mi not go out señor, anymore to the a battle, los campos de la to the batalla. fields of battle. Sí, porque nosotros nos pueden matar Because the others can kill him. y no importa. Others can kill us, but that doesn't matter. Pero tú, But you, fíjate qué hermoso look, what reconocimiento. beautiful recognition. ¿Verdad? Qué hermoso Right? cuidado. What a beautiful ¿O cómo care. lo ves tú? Or how do you see it? ¿No era un cuidado? Is it a care? A care? ¿Sí? ¿De qué? De conservar y Of preservar la vida de David. Preserving the life of David. Dijeron tú allá They en said, donde estés. You, where you are, Como Moisés lo hacía like they did with Moses, estando en aquel monte, being in that mount, que levantando las that manos en lifting alto, up his hands up high, el pueblo prevalecía. the people Bendito prevailed. sea el nombre Blessed del be the name of the Señor. Lord. Y ahora nosotros, iglesia del And now we, Señor, Church of the Lord, tenemos a un varón de Dios. we have a man of God. Tenemos a un apóstol de We have Jesucristo. an apostle in this church. ¿Creemos en él? Do we believe in him? ¿Creemos? Do we believe? Hermana, ¿creemos en él? Sister, do we believe in him?
¿Qué nos ha enseñado? What has he taught us? ¿Qué quiere el varón de Dios? What does the man of God want? Que haya una ¿qué? Unidad. For there to be a unity. ¿Sí? Y dijo mi Yes. Señor en aquella oración, y no And my nomás Lord said in that ruego prayer, and not only do I pray por ellos, for them, sino también por los que but han also for those who de creer en will mí believe in me por la palabra through de ellos, their word, para que sean ¿qué? so that they may be Una misma unidad, a same unity, una perfecta a unidad, perfect unity, unión. a union. Bueno, si hay esa perfecta unidad, But if there is that perfect unity, otra vez, si hay esa if perfecta there is unidad, that perfect unity, ¿qué se debe de sentir what should be felt en esa perfecta unidad? in that perfect unity? A ver, hermanos, Brothers, ¿qué se debe de What sentir should en be esa felt perfecta in that perfect unidad? unity, ¿El mismo sentimiento? the same feeling, Oye, ¿el mismo calor? the same warmth, ¿Sí? ¿El mismo amor? the same love, ¿La misma fe? the same faith, ¿El mismo cuidado que Él the same care that He tiene wants para con nosotros? for us? Nosotros también debemos We de... also, ¿Es recíproco, hermanos? is it something reciprocal? ¿Sí? ¿Qué nos dice allá la Yes. palabra del Señor? What does the Word of God tell us? La tercera de Juan, On the verso 3rd 4. of John, verse 4. ¿Algún hermano que me ayude? If a brother can help me. Segunda de Juan. 2nd of John. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hermanos, It says, segunda de Juan, 2nd of John, verso 4. Mucho me Verse regocijé porque he hallado I rejoiced algunos. greatly in seeing. Fíjate, ¿qué había encontrado el hombre de Dios? What did the man of God find? Una parcialidad, The partiality? ¿sí? ¿Cómo estaba la iglesia del Señor? How was the church of the Lord? A ver, ¿cómo se encontraba? How did he find Estaban church. todos en ese they were mismo all sentir, en ese mismo in that servir, same, en ese mismo feeling, deseo. in all the same desire? No, No, dice, it says. mucho me regocijé porque he I hallado rejoiced algunos. greatly because I have found some. ¿Quiénes fueron los que le causaron al hombre de Dios Who were the ones that caused the man of alegría? God happiness? A ver, ¿quiénes fueron? Who? ¿No tenía que haber Were the sido ones. toda la iglesia, Shouldn't it hermanos? have been the whole church? Porque la iglesia es el cuerpo Because the church de is the body Cristo. of Christ. Y la iglesia de Cristo And no the está church of dividida. Christ is not divided. ¿Verdad que no? ¿O puede estar dividida la iglesia Or de Cristo? can the church of Christ be No. divided? En ningún momento. Es lo que vio el apóstol Pablo con la iglesia. That is what the Apostle Paul ¿De saw in quién, the hermanos? church De los Corintios. of Corinthians. ¿Verdad que sí? Que dice, ¿acaso But it está Cristo dividido? he says, is Christ divided? Es que yo soy de It's because I'm from Apolos. Apollos, Es que yo soy de Cefas. and I'm of Cephas, Yo soy de Cristo. and I'm of Christ, Yo soy de Pablo. and I'm of Paul. No, hermanos. No, Aquí brothers. nomás hay uno. Here there's only one. ¿Verdad que sí? ¿Y Right. es quién, hermanos? Es el Who is apóstol it? del Señor The Jesucristo. apostle of the Lord Jesus Por Christ. eso nos That is decía why he told us. el apóstol del Señor, ¿y qué es lo que The hago apostle. sin orar por todos And what do I vosotros? do but pray for all of you, Para que Dios os cuide y so os that the Lord mantenga can take care of you and maintain you, unidos como un pueblo united as one people, evangelizado e instruido evangelized por and dos instructed by apóstoles. two apostles. ¿Por dos qué, hermanos? By Apóstoles. two apostles. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Anhelando poder Desiring to be ser able el que os congregue to be the one to congregate you con mis sencillas with my simple palabras. words, Como aquel sentimiento de Cristo. Fíjate Like cómo that habla el varón de Dios. feeling in our Lord Jesus Christ. El mismo que tenía Cristo The same desire and feeling that ¿Está en Christ quién? had
is in who? A ver, ¿está en quién el mismo sentimiento That que same hubo en feeling that there Cristo? was in Christ, who is it in? ¿Está en el apóstol del Señor Is it in the Jesús? apostle Jesus Sí, Christ? porque hay Yes, ¿qué? because Una there is perfecta a unidad. perfect unity. ¿Verdad que sí? Isn't it true? Sí. Nos lo está recordando el He- apóstol del Señor. The apostle of the Lord is reminding us. Pero él también dice que no But nomás ellos, he also said not only them, sino que but también also nosotros us como cuerpo as the body de Cristo. of Christ. Oye, este es un reto. Is this a challenge? Este es un reto. Is this a challenge? ¿Para quién? For who? ¿Para el apóstol del Señor? For the apostle of the Lord? A ver, ¿para el apóstol del Señor? For the apostle of the Lord? No. No. Este es un reto ¿para quién? This is a Para, challenge para mí, hermanos. for me, Para brother, ti, hermano. for you, brother, Hermana, para for ti. you, sister, Para mí. for me, De yo mantenerme that I unido maintain united con el cuerpo de Cristo. with the body of Christ. No que el cuerpo de Cristo esté Not unido conmigo. That the body of Christ is united with me. No, hermanos. No, brothers. Como iglesia, As porque church, somos un solo We are one cuerpo. body. ¿Verdad que sí? ¿Y qué ha hecho el And Señor? what has the Lord done? El Señor nos ha vinculado a ese cuerpo. The Lord has ¿Sí? Nos ha unido, has united us. ¿Sí? ¿Por medio de quién? through who? Por el apóstol de Through the Jesucristo. apostle of Jesus Bendito sea el Christ. Señor. Blessed be the Lord. ¿Y cómo yo debo de estar, hermanos? And how should I be? Manteniendo esa ¿qué? Maintaining Unidad. that unity. Pero esa, hermanos, unidad But that unity es una función como is a iglesia. function as a church. ¿Verdad que sí, hermanos? Right, ¿Qué brothers? es qué? It is what? Por eso decía el That's hombre de why Dios the donde man of leíamos. God said, or we read, Mucho me regocijé I greatly porque he rejoiced hallado algunos de tus because I found hijos. some of your children, Perdón. Algunos de tus hijos some of your children, andando en la verdad living according to the truth, conforme al mandamiento que recibimos del Padre just as the Father commanded us, para la gloria del for the Señor. glory of the Lord. Esos poquitos vamos a Those decir few, qué es lo que hacen. we're going to see what they did. ¿Se preocupan? Did they worry? A ver, ¿se preocupan? Did they worry? Como iglesia, hermanos. As a church, brothers, Como iglesias debemos de as a church, preocuparnos. should we worry? ¿Sí? ¿Por Yes. quién? For who? Bueno, primeramente por el apóstol First, del for Señor. the apostle of the Lord. ¿Sí? Y a veces decimos And nosotros, sometimes we say, Señor, concédele todos sus deseos. O- Lord, fulfill all his desires. ¿O no es así, hermanos? Or is it not ¿Verdad that way, que sí? brothers? Cuando tú le expresas eso al Señor, ¿por qué se lo expresas? When you express it to the Lord, why do you express it? ¿Porque lo estás sintiendo en el corazón? Because you're feeling it in your heart? ¿O te ves obligado en ese momento Or you see yourself obligated in that moment de decir unas palabras to say a few words que quizás no las estés sintiendo? that perhaps you're not feeling? Pues a nosotros nos pertenece Well, it belongs to us cumplir los deseos to del varón de fulfill the Dios. desires of the man of God, Porque él ha trabajado because he has worked 50 años. 50 years. Y digo más de And I 50 say años. more than 50 years. ¿Verdad que sí? Isn't it true? ¿Y cómo ha sido And how constante? has he been constant? ¿Sí, hermanos? Yes, brothers? ¿Se ha enfrentado a enemigos? He has ¿Enemies? Enemies. ¿Has he confronted enemies? Sí. Oye, ¿y en And- momentos de muerte? in times of ¿También los ha tocado vivir él? death. Has sí, he lived hermano. through those moments? Pero él no. But he, ¿Él no qué, hermano? he, Él no se amedrenta. En él no hay miedo, in him, there's no fear. sino al contrario, dice, lo hace con más On the contrary, entusiasmo, he does it with more con enthusiasm, más alegría, con más gozo. more happiness and joy. Pues también ahora nosotros como iglesia Well, now us, as church of the Lord, debemos de ver el bienestar We del need to pueblo see de Dios. the well-being of the church of the Lord. ¿Sí? Dijo un famoso presidente, A famous president said, ¿sí?
Kennedy, allá en el 62-63. Kennedy in 62-63. No digas He said, don't say qué ha hecho la nación por ti, what has the nation done for you, sino But qué has hecho tú what you por la have nación. done for your nation. Ahora nosotros, hermanos, Now, como iglesia, us as a church, podremos decir can we say lo mismo. the same? A ver, podremos decir lo mismo, Can we say the same? porque hay a veces que demandamos y queremos Because there's nuestros sometimes when derechos, we demand and believe we have the right, pero cuando nos toca a nosotros when it comes obrar to nuestras us responsabilidades, in our responsibilities, allí a veces ya no well, there's hay esa disposición. sometimes we don't have that disposition. Y es una obligación y un And cuidado it is an obligation como iglesia de Cristo, as Church of Christ, como miembros del as cuerpo de members of the Cristo, body of Christ, cuidar de mi pueblo. to take care of my people. ¿O no, hermanos? ¿Cuidar Or de no, quién? brothers, to take care of who? ¿Cuidar de quién? Take care of who? ¿De ver por quién? To watch over Por mi pueblo, por our mi people, iglesia, my church, en donde el Señor me ha puesto, where the Lord has placed me, a donde el Señor me ha traído, where the Lord has brought me, a la iglesia del Dios vivo, to the church of the columna living God, pillar y apoyo de and la support verdad. of the truth. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Unidos como un pueblo evangelizado e instruido United por as a people dos evangelized and instructed by two apóstoles. apostles, Y la doctrina sigue and the doctrine continues, y nos sigue and enseñando it continues teaching us que debemos de trabajar, that we should keep working ver por lo que es Watch necesario en este over what is lugar. necessary in this place Por otra vez, mi pueblo. for my people. ¿Te acuerdas de Joab y Abisaí? Do you remember Abisai and Joab? Sí, hermanos. Joab Yes, y brothers. Abisaí. A ver, leámoslos, hermanos, Let us en read Segunda it. de Samuel, 2nd of Samuel, capítulo 10, verso 7. chapter 10, verse 7. ¿Algún hermano? Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. ¿Qué espíritu vemos en estos dos hombres? What spirit do we see in these two men? ¿Oyeron la voz They heard the voice del hombre de Dios? of the man of God. ¿Oyeron la voz de su rey? They heard the voice of their king. ¿Y qué hicieron aquellos And hombres? what did those men do? Oye, ¿fueron a esconderse? Did they went to hide? ¿Corrieron a huir? Did they run away? Acordemos que venían los enemigos Remember that there were the enemies. y que iban a enfrentarse ante And la muerte. They were going to confront death. Pero estos hombres But these men, oyeron la voz They heard de David. the voice of David. ¿Y qué entró en ellos? And what entered in them? Un espíritu de valentía. A spirit of bravery. ¿Verdad que sí? Un espíritu A spirit de hermanos de Of obediencia. obedience. Y en ellos llegó un claro in them, entendimiento. ¿Verdad Clear que sí? comprehension No, arrived. no ver lo suyo propio, Not to see their sino own for themselves. lo de quién. But for who? ¿Cómo dice? How does it Dice, say? esfuérzate y esforcémonos Make an effort and let's make an effort por nuestro pueblo for our people y por las ciudades de nuestro and for the Dios. city of our God. Y haga Jehová Our God. lo que bien le pareciere. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Fíjate cómo uno al otro. One to the A ver, other. uno al otro, ¿qué hizo, hermanos? One to Joab. the other. What did Joab do? ¿Qué hizo Joab?
What did Joab do? Oye, dio palabras He gave words de ánimo, of de motivation, valentía, of bravery, de esfuerzo. of effort. Sí. Yes. Y dijeron, And he vamos. said, let's go. Dice, It says, y esforcémonos por nuestro pueblo let us y make por an las effort ciudades de for nuestro people and the Dios, cities of our y God. haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Todavía confiando quién, hermanos? Still En confiding in nuestro who? Dios. In our God. Qué hermoso es How beautiful it is cuando sabe el hermano y la hermana when the brother and sister knows el lugar que Dios le ha dado. the place that God has given them. ¿Ellos lo entendieron? Did they understood it? ¿Ellos lo Did comprendieron, they estos comprehend hombres? these men? Sí, estaban para qué? Yes. Para defender They al were ready pueblo, to defend the people, para ver el bienestar to de su pueblo, see the well-being of their people, de su familia, of their family, de sus padres of their parents, y todos los habitantes de aquellas ciudades. and all the people of those cities. No les importó su They didn't care vida propia for their own life, o que perdieran su vida or that they lost their life en la batalla. in battle. Lo hacían porque amaban, They did it because they loved. porque amaban They primeramente first loved a David. David, ¿Verdad que sí? Y después, right? And later, y después al pueblo. the people. Hermanos, Brothers, fíjate lo bonito que es. look how beautiful it is. Otra vez llegar a esta Once again, comprensión plena, to arrive to that el complete lugar understanding que nosotros tenemos. of the place that we have. Otra vez, el varón Dios ya trabajó Once again, the man of God already worked abundantemente. abundantly. Y ahora, hermanos, And now, brothers, nosotros, we, ¿qué podemos hacer? what can we do? ¿Qué podemos hacer? What can we do? ¿Qué papel tengo yo aquí en mi pueblo, What en mi iglesia? role do I have here in this church? Este es el cuidado This is the care del varón de Dios, hermanos. of the man of Otra God. vez. Del pastor distrital, Of the district que es nuestro hermano pastor, Samuel who is our brother Samuel Gray. Gray. Y en ese cuidado, otra vez, cuando that hay esa care, misma ¿qué? Unidad, When we have that same unity, se preocupa por el pueblo. he works for the people. Sí, hermanos. Yes, brothers, Hay pendiente, there's a worry hay preocupación. Sí. Porque el hermano Because ministro de este lugar, the minister of this place, que el apóstol del Señor ha the enviado one that the servant of God has sent para que atienda to y attend cuide and take y care proteja, and protects impulse, anime, and impulse us and motivate us, instruya, instruct. no está en este lugar, He is not in this place porque están en una encomienda de oficios sagrados because he's fulfilling a duty of y que ha dejado a sacred act, and he has left este lugar no por su propia this voluntad, place not by his own will, sino atender a la iglesia del but Señor to attend the church of the Lord en otros lugares, in other places, porque hay falta because there's a lack de obreros, of missioners, hay falta de there's a lack encargados, of ministers, de diáconos, of deacons, de pastores, of pastors, porque la mies es mucho. ¿Y cómo son los obreros? Son pocos. ¿Verdad que sí? Se cumple lo que Even dijo el so, Señor there's not a lot of Jesús. missioners, and Sí. it fulfills what the Lord Jesus Christ said. Y tienen que salir los ministros And the ministers have to go out to a oficiar los oficios sagrados fulfill these sacred acts por la falta because of the lack de ¿qué, hermanos? of what? De obreros. Of missioners, ¿Verdad que sí? right? Como hombres como Men Timoteo. like Timothy. ¿Te acuerdas cómo expresó el apóstol Pablo de Timoteo? Remember how Apostle Que Paul no había expressed hallado a himself about otro. Timothy, that there was no other. ¿Como quién? Like who? Como Timoteo, que Like se Timothy. preocupara That worried por la iglesia, for the church, pero también
but also el cuidado que tiene el pastor distrital the es care that the district pastor has en la ausencia de is nuestro in the hermano absence Carlos, of our brother Carlos, cómo se mantenga la iglesia. how the church maintains himself. A ver, ¿cómo qué? How? ¿Cómo se mantenga la church iglesia maintains del itself. Señor The church of the Lord en este lugar? in this place. Esto es un cuidado, This is a care, ¿verdad que sí? No nomás en el pastor distrital, not only in the district pastor, sino también en quién? En el varón de Dios. also in the man of God. Porque Él es el que pone y establece los Because he is the one that ministerios establishes the ministries en beneficio in benefit para ayuda de la for iglesia help of the church y del and crecimiento for de la the iglesia growth del of the Señor. church of the Lord. Pero otra vez, But no once estar again, aquí He is not here, el que cuida de nuestras the almas. one who takes care of our souls. A ver, no está aquí el que cuida de The nuestras one who almas. takes care of our souls is not here. Como dijo el apóstol del How Señor, did the apostle of the Lord say? aunque ausente, Even though absent, a ver, aunque ausente en el even cuerpo, though absent in the ¿qué flesh, está en este lugar? this place, ¿Está su espíritu, hermanos? His Spirit ¿Sí? is in this place, O sea que no estamos solos. meaning that we're not alone. No estamos solos. We are not alone. Porque ¿quién está aquí? Because who is here? Está el espíritu del apóstol del Señor Spirit of the Jesucristo. apostle of Jesus Christ. ¿Te acuerdas que decía en una de sus cartas, Do you yo remember that he said andaré in one of his letters, I will be atisbando? peeking through the ¿Verdad que sí? Y eso lo hace windows, and he todos does los that días. every day. ¿Sí, hermanos? ¿Eso lo hace cuándo? When does he do that? Todos los Every day. días. Hay necesidad There's necessity de que cada uno de that nosotros each and one of us correspondamos corresponds el lugar que Dios nos ha dado. to the place that God has given us. No nomás me trajo para que yo alcanzara la He salvación, didn't hermanos. just bring me to obtain salvation. No, No. nos trajo también He para brought us also trabajar, to work, para to ayudar, help, para to cuidar, take care, para animar a otros. to motivate others. ¿O no es así, hermanos? Or is it not that way, brothers? Cuando no estamos unidos en esa perfecta unidad, When we're not united in that perfect unity, nos preocupamos nosotros we De- worry de nosotros mismos. of our own selves. Y si vemos a un hermano que necesita, And we see a brother that needs or that is in need, que ocupa la ayuda, that needs of that help, y no hay ese qué, and there's no hay ese amor, ese no cuidado love, no care para ayudarlo, to help him, para socorrerlo. to rescue. Yo no digo que no esté, que eso esté, hermanos, pasando, no, pero I'm not es, saying that ese is es el happening, trabajo de but todos. that is the work that ¿Verdad que sí? corresponds to everyone. Ahorita tu hermano que está aquí Right now, your brother that is here, y que por bendición de Dios, and el that apóstol del blessing Señor, of God, man of God, en su misericordia, in His mercy, ¿sí? Me ha dado la bendición has de given estar me al the frente de blessing los to be in hermanos front of, in charge of the de allí de brothers Miami. of Miami. Y yo les decía, And I told them, hermanos, brothers, tengo que atender a una have encomienda, to attend a duty, pero voy con pendiente, but I go with worry voy con preocupación. and with that preoccupation. Su constancia en sus oraciones, Your consistency in your prayers, en la dominical el día domingo. in the Sunday school. Y hermanos, pues siempre tratamos de And aconsejarlos we always try a to que, advise them que no se pierda ese that they sentimiento do not lose that feeling que hemos recibido por un apóstol del that Señor. we have received by an apostle of the Lord. ¿Verdad que sí? Isn't it true? Estar velando por To be nuestras watching almas. over our souls, Que Dios nos dé su ayuda. that the Lord give us of His En help el nombre de help Cristo el Señor. in the name of the Lord Jesus. Decía desde el hermano Carlos, Brother me Carlos hablaba hace said, unas horas. he called a few hours ago, Y otra vez, once como again, con mucho pendiente y with much preocupación. worry in his heart. Y decía el hermano The brother said que un hermano de allá de India le hablaba that a brother from India called him para comunicarse con él. to communicate with him. Le decía, hermano, He told him, brother, yo no tengo familia, I do not have family. yo no tengo nadie aquí, I do not have anyone here. estoy solo, I am alone.
pero tengo una familia en Cristo. but I have a family in Bendito Christ. sea el nombre de nuestro Blessed be the Dios. name of our God. Pero él no hablaba nomás de los que He did not speak just about hasta el momento Dios the ha bendecido a ese lugar en India, that God has blessed to this moment in sino India, que él hablaba but he por spoke toda la iglesia about del the whole Señor church of the Lord. Jesucristo. Qué bonito cuando How hay ese beautiful sentimiento when there is that desire, that que se feeling, siente unido a la iglesia that del Señor. one feels united with the church of the Lord. Sí, no se siente solo He does not feel alone en el espíritu in the spirits porque because siente y llega hasta he allá feels ese and olor arrives ¿de qué, hermanos? to that place, that Ese olor de suavidad, soft ese perfume olor de amor, of love, de cuidado, of care, de atención of attention por el apóstol del Señor Jesucristo. for the apostle of the Lord Jesus Christ. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad que Yes, sí? brothers. Es el hermano Carlos. It's Pero Brother ¿quién Carlos. envió al hermano Carlos? Who sent Brother Carlos? ¿Fue el apóstol de Jesucristo, Was hermanos? it the apostle of Sí. Jesus Christ? Ese es el pendiente y el That is the cuidado worry and the care de un hombre de nuestro of an Dios. apostle of our God. Esa constancia. That ¿Verdad que sí? consistency, ¿Esa qué? that constant Constancia de preocupación worry por cada uno de for nosotros. each and one of us. Dios nos siga ayudando, May God keep helping us, hermanos, y que procuremos cada día and that we seek every day seguir trabajando. to keep working, Sí, hermanos, en esa unidad, unity. riqueza and in that, y dignidad como lo que Dignity sois, dice el as you, apóstol del what you Señor, are, says the apostle of the Lord, un grande a pueblo. great people. Sí, nos dice Yes, it says y nos sigue and- diciendo en it en keeps esta misma saying- carta, in this letter, es un anhelo it is a desire, profundo que deseo a profound desire lo experimentéis. that I want you to experiment. Otra vez. Es un anhelo, It is a desire desire, profundo that is profound, que deseo that I hope lo you experimentéis. experiment. Porque mi amor por vosotros Because my love for you aumenta conforme augmentates according os hacéis más numerosos. when you become more numerous. Y si físicamente no puedo If veros, physically I cannot see you, aunque espiritualmente estoy con even vosotros, though spiritually I'm with you. espero, dice el varón de Dios. Fíjate I el hope, cuidado, says the man of God, la look at the care, preocupación. the worry. Espero no me desechéis, I hope you do not reject me, y mucho menos la doctrina santa, even more the holy doctrine que para vosotros es that for us is como arras que se dan cuando se une un matrimonio, para que éstas sean siempre as those that united in matrimony. una so that they can always be manifestación a manifestation de unidad como pueblo of de unity Dios as a people of God, y como unidad en Cristo Jesús and as a unity in Jesus Christ para toda la eternidad. for all Bendito eternity. sea el nombre santo del Señor. Qué bonitas palabras. What beautiful words. Y nos dice otra carta que él nos enviaba, And another letter that 12 he de sent, septiembre del 2002. 12th September of 2002. Tu hermano usa mucho las cartas del varón de your Dios. brother used a hermano. lot of the letters of the man of God, Sí, porque lo que él nos habla because what he speaks to us, son palabras, dice el hermano, y they're muy words, the cierto, brothers, vivas, of living, sí, que that fortalecen, fortify, que impulsan that they impulse unidad perfecta en la que vivimos, dice el varón de Dios. perfect unity that we live in, says Y the man of God. deseo And I desire permanezcáis siempre you remain always confiados en ese Señor confiding in that Lord que se nos ha mostrado, has been shown to us, diciéndonos, telling us, puesto los ojos en el autor placing our eyes on the author y consumador de la fe, and consummator of the faith, Jesucristo. Jesus Christ. Fe que es grandiosa Faith that is great y que el mundo no puede and entender, that the world cannot understand. pero nosotros la vivimos But we live it, y en ella estamos and in it we are fincados
vindicated. pues desde su origen nos fue impartida por un For since its enviado de origin, Dios, it has been imparted to us by a man of God. que a la vez That at the same time, despertó it un has carácter awakened in firme, us a firm character, inquebrantable ante el mundo, unbreakable against the world, el diablo the devil, y nuestra propia carne, and our own flesh, haciéndonos making us semejantes a Cristo, similar to Christ, o al menos buscar or at least seek con ser como Él fue. to be like he was. En todos los aspectos de su vida In all the aspects of his life, y en la esperanza gloriosa de que estaremos and in the glorious hope that we will be donde Él está where he is, y como Él and está, how he is, disfrutando enjoying de riquezas y bendiciones of espirituales riches and spiritual blessings, eternas en los cielos, eternal in heaven, entendiendo understanding que quien sembró y ancló that the one who planted and amplified en nuestros in corazones our hearts fue el mismo que nos was the amó same one who loved us y se entregó, and gave himself, purificándonos purifying us por medio del agua through the water para presentarnos to a sí present mismo to us himself, gloriosa y a Dios sin mancha. glorious and without stain, Así que permaneced en su amor, so that we remain in his love, en su cuerpo, in his body, y a la vez and at the same time habite Él en may he vosotros, dwell in us, para que nada ni nadie nos so that aparte nothing or no one will separate us, y se cumpla en and vosotros may be fulfilled in us lo que dijo el apóstol Pablo: what Apostle Paul said, ¿quién me apartará who will take me away del amor de from Dios the love en of Cristo God Jesús? in Jesus Christ? Cuánto ruego a Dios por How much I beg the vosotros. Lord for you, No para que penséis en mi oración, not so you may think in my prayer, sino en el deseo in the desire, para que profundicéis so that you may y perfect crezcáis and grow y os extendáis and extend yourself en ese in grandioso that conocimiento great knowledge que nuestros enemigos that our enemies tratan de quitar. would try to take away. Triste dolor Sad pain del que solo cree en esta vida. in those who just believe in this life. Y aunque alcance logros materiales, And even though they obtain material goals, no deja de parecerse it doesn't stop, a los animales they don't stop seeming like the animals que se satisfacen con el bienestar terreno. that are satisfied with this earthly well-being. Pero nosotros sabemos But we know que nuestra ciudadanía that our citizenship está en los cielos, is in heaven, de donde esperamos where we hope la de nuestro cuerpo de flaqueza, de donde esperamos de Where we nuestro hope cuerpo from la our flaqueza, body, the perecedero, weakness, the y se nos dará perishable, and a cambio el glorioso y eterno, it will be changed into a glorious and eternal, semejante similar al del Señor Jesús. to the one of the Lord Jesus Christ. ¿Cómo quisiera infundir en vuestra mente How would I like to put in your minds, y corazón esta infuse in your minds and in comprensión, your heart this comprehension, para que no solo seáis cual roca contra la corriente, so that you may not just be a rock against the current, sino que sirvieras de apoyo but serve as support y resguardo a mucha gente, and protection to many people, para que conocieran a so Cristo that they may know Christ y alcanzarán las bendiciones de que vosotros and tenéis. obtain the blessings that we have. Sé que no callaréis, I know that you not say os quiet, convertiréis en You will pregoneros convert into de esta seguridad proclaimers of this security y esperanza, and hope, para que Cristo so that no Christ solo sea conocido not only be known por vosotros, by us, sino en but vosotros, in us, para la honra y la gloria for the del honor Señor. and the glory of the Lord. Que Dios bendiga That the Lord su bless bendita y His santa palabra holy and blessed word en esta mañana, in this morning, en el nombre del Señor Jesús. in the name of the Lord Jesus. Y ojalá tu hermano se haya And dado a hopefully your entender, brother hermanos, has made himself understood el cuidado y el the pendiente, care and preoccupation sí, que hay that en there un is varón de nuestro in Dios. a man of God. Seguirá. Y aunque nosotros no nos preocupemos And de él, even if we do not worry for him, y aunque a veces nosotros and even no oremos sometimes por we él, do not pray for him,
Él He sí se preocupa He por does worry for nosotros. us. Él He sí ora por He does nosotros. pray for us. Nos permita Dios May the Lord permit us estar unidos to be united al apóstol del to Señor the apostle of the Jesucristo Lord y Jesus dar a Christ conocer, and hermanos, make it known, como nos decía en su like carta, he said in his letter, dar a conocer a qué? to make A Cristo. Christ known, ¿Verdad que sí? right? ¿A quiénes? To A who? otros hermanos. To others. Este es This is la integridad del cuerpo the de Cristo integrity of the body en una unión of Christ in a unity a la del apóstol del Señor Jesús. to that of the Que apostle el of the Lord. Señor nos dé ese That sentir the Lord cada give us día that feeling en el nombre del in Señor the name of the y Lord. que en la ausencia del hermano que in que está aquí absence como ministro, Of the brother who is here as a minister, no nos desatendamos de ese cuidado, we do not de ese amor have que that nos over that love and care sigue brindando that el apóstol the apostle keeps. del Señor giving us. Jesucristo. ¿O no lo sentimos? Or do we not feel it? ¿No lo sentimos, hermanos? Do we not feel it, Yo brothers? creo que sí. I believe we do. Yo creo que sí. I believe we ¿Y do. sabes cómo dice tu hermano? And you know how? ¿Cómo corresponde el hermano? How the brother corresponds? Estando en sus oraciones. Being in his prayers, ¿Verdad que sí? right? ¿Está el hermano Carlos o no está el hermano Carlos? Whether brother Carlos is here or he's not, El que está unido al apóstol del the Señor, one who's united to the apostle, aquí lo vamos a ver. we're going to see him here. Aquí va a estar. Here he will be. ¿Verdad que sí? Isn't it Sí, true? hermanos, así lo es. Yes, brothers, that's how it is. Dios nos ayude May God help y nos us bendiga and bless en us el nombre del Señor. in the name of the Sea Lord. todo para la gloria del May Señor everything be Jesucristo. for the honor of the Lord, Antes, Lord Jesus Christ. Hermanos, de que su hermano Before se your despida, brother bids farewell, ¿verdad? Esto lo ha permitido, ¿verdad? El que vela de nuestras almas. has been permitted by the one who watches over our souls. Está aquí, hermanos, presente el hermano Barcilaí Coronado, que es Here, brother obrero Basilei Coronado en is los lugares de present Francia.